No sé cómo lo hicieron. Todo lo que sé es que lo hicieron. No creo que nadie sepa cómo lo hicieron. ¿Cómo levantaron esas piedras? ¿Cómo las llevaron hasta ese nivel? Creo que estamos mirando de nuevo una tecnología perdida. Durante siglos, la historia de la tecnología del antiguo Egipto se ha contado a través de sus triunfos más evidentes. Las pirámides, los templos, los obeliscos. Estos son los impresionantes productos finales. Pero, ¿qué hay del pensamiento detrás de ellos? De la ingeniería fundacional menos glamurosa que hizo posible todo lo demás. Descubrimientos recientes y revolucionarios en Saqqara están cambiando toda la narrativa, revelando una profundidad de previsión técnica que se siente casi impactantemente moderna. La máquina imposible. Profundamente bajo Saqqara se encuentra algo que parece imposible. Un pozo vertical de 28 metros tallado con extraordinaria precisión en la roca madre sólida. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que se trataba simplemente de una cámara funeraria, pero análisis recientes han revelado algo mucho más intrigante. Este pozo está rodeado por una compleja red de túneles subterráneos, cámaras con enormes tapones de granito posicionados como válvulas y canales que sugieren un sofisticado conocimiento de la hidráulica. La precisión de esta construcción es notable. Las paredes del pozo son casi perfectamente verticales, las cámaras están posicionadas a intervalos calculados, y todo el sistema parece diseñado no para fines funerarios, sino para gestionar agua bajo presión. Esto no era una tumba. La evidencia sugiere que este era el corazón de una máquina, un sistema de elevación que utilizaba la presión del agua para mover bloques de piedra de varias toneladas. Si esta hipótesis es correcta, significa que los antiguos egipcios aplicaban principios de dinámica de fluidos y flotación miles de años antes de que estos conceptos aparecieran en la física escrita. Pero para entender cómo funcionaba esta máquina, necesitamos seguir el agua hasta su fuente. Los ingenieros ocultos. En el desierto de Saqqara se erige una estructura que no debería existir. Es una montaña de piedra construida hace más de 4.500 años. Una montaña de piedra erigida hace 4.500 años, mucho antes de las herramientas de hierro, antes de la rueda, incluso antes de que la geometría moderna tuviera un nombre. Esta es la pirámide escalonada del faraón Yer. No es solo otra tumba antigua. Es la primera pirámide en la historia de la humanidad, el plano original que inició toda la era de las pirámides. Antes de esto, los reyes eran enterrados bajo simples montículos planos. El arquitecto Imhotep miró aquello y soñó con una escalera hacia los cielos. Apiló 6 enormes niveles de piedra que alcanzan los 60 metros en el cielo. Esto no fue una evolución, fue una revolución. Un shock para el sistema. Declaró que la humanidad podía ahora remodelar el propio paisaje en nombre de la eternidad. Pero aquí está el enigma que ha resonado durante siglos. ¿Cómo? Mírala. Realmente mírala. Esto no es un montón de escombros. Es una montaña geométrica precisa hecha de más de 330.000 toneladas de piedra. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente a 850 millones de libras, el peso de unos 140.000 elefantes. Todo levantado a mano, sin maquinaria moderna. Los trabajadores tuvieron que cortar millones de bloques pesados de las canteras. Tuvieron que moverlos, a veces a grandes distancias. Luego, tuvieron que levantarlos cada vez más alto y apilarlos con una precisión asombrosa. Lo hicieron sin grúas, sin poleas, sin motores diésel. Así que, ¿cómo convirtieron una idea imposible en piedra inmortal? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía obvia. Rampas, grandes y feas rampas, hechas de arena y ladrillo. Es la imagen clásica. Miles de hombres arrastrando un bloque en un trineo de madera
por una larga colina inclinada de arena. Tiene sentido simple, pero cuando haces los cálculos, el sentido comienza a desmoronarse. Para la pirámide escalonada, una rampa recta lo suficientemente alta habría sido un proyecto de ingeniería colosal en sí mismo, utilizando más material que la propia pirámide. ¿Una rampa en espiral envolviendo la estructura? Eso habría bloqueado las esquinas y hecho imposible el levantamiento preciso. Los trabajadores usaron rodillos y palancas, sí, pero para el levantamiento pesado final hasta la cima, las explicaciones antiguas parecen inestables. Te dejan con una pregunta persistente. ¿Fue realmente solo fuerza bruta y sudor? Tal vez todos han estado mirando el problema de manera equivocada. Tal vez la respuesta no esté en la arena seca, sino en algo mucho más precioso: el agua. Los antiguos egipcios no eran solo constructores de tumbas, eran maestros del agua. Toda su civilización era una carta de amor al Nilo. Cavaron canales durante millas para domar las inundaciones del río. Usaron la corriente del agua para mover obeliscos que pesaban tanto como pequeñas montañas. Convirtieron los barcos en maquinaria pesada. El agua era su herramienta secreta de poder. Así que aquí está la pregunta emocionante y revolucionaria. ¿Y si ese genio para el agua no fuera solo para la agricultura o el transporte? ¿Y si el secreto para construir la primera pirámide no se encuentra en la arena, sino en un lago olvidado? ¿Y si Imhotep no solo construyó una pirámide, sino que primero construyó una máquina? Una máquina hidráulica que usaba la fuerza gentil e imparable del agua para realizar el levantamiento pesado. Esta no es una historia sobre esclavos esforzándose bajo el sol. Esta es una historia sobre un ingeniero antiguo que miró una inundación y vio un ascensor. El Geyser El Mudir, al suroeste de la poderosa pirámide escalonada, oculto a plena vista, se encuentra uno de los monumentos más grandes y mal entendidos de Egipto. Este es el Geyser El Mudir. El nombre se traduce como recinto del jefe, y suena importante, ¿verdad? Pero durante más de un siglo, esta cosa ha desconcertado a los arqueólogos. No es una pirámide ni un templo, es un gigantesco rectángulo de muros de piedra tosca que se extiende en total casi 2 kilómetros. Eso es más largo que 15 campos de fútbol colocados uno tras otro. Desde el suelo, solo parece un confuso revoltijo de ruinas bajas. Pero desde el cielo, su verdadera escala e intención se enfocan con claridad. Es una colosal caja hecha por el hombre excavada en el desierto. Y la gran pregunta siempre ha sido, ¿por qué? ¿Para qué servía? Durante décadas, las conjeturas fueron de todo tipo. Algunos pensaban que era una gigantesca fortaleza, pero los muros son demasiado bajos y simples para ser defensas serias. Otros sugerían un enorme corral para animales, un rancho real de ganado, pero la estructura está monumentalmente sobredimensionada solo para contener algunas vacas. La idea más popular era que se trataba de una arena ceremonial, un espacio sagrado para rituales. Esto parecía más cercano, pero nunca encajaba del todo. Se sentía como intentar usar la descripción de un fregadero de cocina para explicar una presa hidroeléctrica. La escala era correcta, pero la función estaba completamente equivocada. El Geyser El Mudir estaba esperando a que alguien formulara una pregunta diferente. No qué ritual ocurría aquí, sino qué trabajo realizaba esta cosa. La respuesta comienza con la ubicación. El Geyser El Mudir no está situado en un lugar plano al azar. Está construido directamente atravesando la boca de un gran valle desértico, lo que llamamos un wadi. Este wadi, conocido como el Wadi de Abusir, no siempre fue una zanja seca. Durante unas pocas semanas dramáticas cada año, cuando caían fuertes lluvias en las colinas distantes, este valle se transformaba en un torrente furioso de agua.
una inundación repentina rugiendo hacia el Nilo. Y justo allí, esperando para atraparla, estaba el largo y fuerte muro del Geyser el Mudir. Este no era un espacio ceremonial. Era un agente de tráfico para el agua, una presa de retención. Los constructores antiguos no solo levantaron un muro, construyeron un sofisticado sistema de 2 etapas. El primer muro exterior era la parada de fuerza bruta. Recibía el impacto completo y sucio de la inundación repentina. El agua chocaba contra él, se ralentizaba y dejaba caer la mayoría de las rocas, arena y barro que llevaba. Piensen en ello como un gigantesco colador. Pero luego viene la parte ingeniosa. Detrás de ese primer muro, los constructores erigieron un segundo muro paralelo. El agua, ahora más lenta y ligeramente más limpia, se filtraba o fluía hacia este segundo compartimento. Aquí, cualquier sedimento fino restante se depositaba. Lo que queda en el área detrás de esta doble pared no es una inundación fangosa y destructiva, sino un gran cuerpo de agua contenido y relativamente calmado. Esto no es una suposición. Geólogos modernos han estudiado el suelo dentro del recinto. Encontraron capas de sedimento típicas de una deposición lenta y tranquila en agua, no arena del desierto soplada por el viento. El suelo mismo conserva la memoria del lago, y eso lo cambia todo. Imaginen la escena al oeste del complejo piramidal después de las lluvias estacionales. Donde antes había desierto estéril, ahora hay un vasto embalse poco profundo, un lago artificial reflejando el sol. Este lago no era para nadar, era un embalse estratégico, una batería que almacenaba el recurso más poderoso y raro del desierto, la fuerza hidráulica. Esta agua podía usarse para los miles de trabajadores y animales en el sitio. Pero más importante aún, esta fuente de agua controlada y accesible es la primera pieza crítica de una máquina mucho mayor. El Geyser el Mudir es la válvula de admisión. Demuestra que los constructores pensaban a una escala más allá de la pirámide misma. Estaban ingenierizando todo el paisaje, domando una inundación repentina para servir a un plan más grandioso. Construyeron una presa no para riego, sino para inspiración. El agua ahora estaba cautiva. El siguiente paso era hacerla trabajar. El secreto del foso seco. Ahora, la historia se acerca más a la pirámide misma. Rodeando todo el complejo sagrado de Dyer es una gigantesca zanja. Es enorme, de hasta 40 metros de ancho y excavada profundamente en la roca madre. Durante mucho tiempo, los arqueólogos la llamaron el foso seco y tenían una explicación simple. Pensaban que era solo una gigantesca cantera. Creían que los constructores cortaban piedra aquí y la usaban para construir la pirámide. Parecía lógico. Pero mira más de cerca y esa lógica comienza a resquebrajarse. Una cantera necesita ser ancha y accesible para extraer bloques masivos. Esta zanja a menudo es estrecha e increíblemente profunda. Sacar piedras pesadas por esas paredes altas y empinadas sería una pesadilla. Es una cantera terriblemente diseñada. Así que, si no era para piedra, ¿para qué era realmente esta monumental zanja? Según la teoría hidráulica propuesta por investigadores en 2024, así es como podría haber funcionado este sistema. Piensa en el agua del embalse de Geyser el Mudir. Esa agua era más limpia que una inundación fangosa, pero no estaba limpia. Aún llevaba limo fino y arena. Si bombeabas esa agua arenosa a un sistema mecánico preciso, actuaría como papel de lija líquido. Puliría, obstruiría y destruiría todo. Antes de que el agua pudiera realizar cualquier elevación pesada, necesitaba un pulido final perfecto. Este foso no era una cantera, era la primera planta de tratamiento de agua del mundo.
La sección sur del foso contiene el golpe maestro. Los constructores aquí no solo cavaron un agujero, Construyeron una instalación monumental compartimentada directamente en la zanja. Era un proceso de limpieza en 3 etapas diseñado con una previsión impresionante. La etapa 1 era la cuenca de sedimentación. El agua del embalse distante sería canalizada hacia este primer compartimento grande y profundo. Aquí, el flujo casi se detendría. Sin corriente para mantenerlas en movimiento, las partículas más pesadas, la arena gruesa y la grava, simplemente se hundirían en el fondo. Piensa en un vaso de agua fangosa dejado en una mesa. La suciedad eventualmente se asienta. Este era ese proceso escalado a nivel industrial. Pero el agua aún no estaba lista. Luego fluiría lentamente hacia una segunda etapa, la cuenca de retención. Esta era otra área calmada de contención. Aquí, el limo más fino y ligero, las diminutas partículas que permanecían suspendidas en la primer cuenca, tendrían tiempo para caer gradualmente. El agua se volvía cada vez más clara mediante una simple y paciente gravedad. Sin embargo, los ingenieros antiguos no se detuvieron allí. El diseño compartimentado sugiere un enfoque multietapa para eliminar partículas suspendidas mediante simple gravedad, un principio aún utilizado en el tratamiento de agua moderno. El objetivo era agua cristalina. Esto transforma todo el sitio de una colección de edificios en una única máquina viva. La presa de Gisel el Mudir era el primer filtro. Un gigantesco captador de agua de inundación salvaje creaba el suministro crudo. La instalación de tratamiento del foso era el filtro de precisión. Tomaba ese suministro crudo y lo refinaba a un estándar perfectamente limpio. Ahora tienes un circuito hidráulico cerrado y gestionado. Tienes presión de agua controlada. Tienes pureza. Esto no era sobre ceremonia, era sobre física. Necesitaban agua impecable por una razón específica, para convertirse en el corazón latiendo de un dispositivo de elevación oculto dentro de la pirámide misma. El escenario finalmente estaba preparado. El agua estaba limpia, contenida y lista para realizar un milagro. El elevador hidráulico. Lo que los arqueólogos han encontrado bajo la pirámide plantea una posibilidad tentadora. En 2024, un equipo de investigadores propuso una explicación radical para estas estructuras subterráneas, una que sigue siendo debatida, pero ofrece una respuesta convincente al misterio de cómo se construyó la pirámide. Bajo los imponentes escalones de la pirámide yace otro mundo, un espejo sombrío del logro superior. Esto no es solo una base, es la sala de máquinas. Los arqueólogos han cartografiado un extenso laberinto subterráneo bajo el monumento de Dyer, kilómetros de túneles, almacenes y extraños pozos profundos. Algunas cámaras están selladas con gigantescos tapones de granito duro, como si alguien quisiera encerrar algo para siempre. Y en el centro mismo de todo ello descubrieron un pozo, pero no cualquier pozo. Un pozo vertical perfectamente diseñado que se hunde 28 metros directamente en la tierra. Eso es tan profundo como la altura de un edificio de 9 pisos. Se encuentra directamente bajo el núcleo de la pirámide. Durante un siglo, este pozo central fue un misterio. ¿Una tumba? ¿Un proyecto fallido? La verdad es mucho más ingeniosa. Este agujero oscuro y profundo es el corazón de la máquina. Aquí es donde, si la teoría es correcta, el agua limpia habría cumplido su propósito. Imagina el sistema activándose. El agua cristalina tratada de la instalación del foso ahora se canaliza a través de conductos subterráneos. Fluye en silencio en la oscuridad, llenando la red de túneles. Finalmente, comienza a verterse en el fondo de ese vasto pozo. El nivel del agua empieza a subir, centímetro a centímetro, en la oscuridad absoluta. Ahora, imagina una enorme plataforma de madera situada en el fondo de ese pozo,
una gigantesca balsa construida con troncos de cedro, resistente y flotante. Sobre esta plataforma, los trabajadores ya han cargado enormes bloques de piedra, quizás 5 o 10 a la vez. A medida que el agua sube, las leyes de la física toman el control. La balsa, con su increíble carga, comienza a flotar, comienza a elevarse. Esto, según la teoría, habría funcionado como un elevador hidráulico. Sin cuerdas, sin poleas, solo la fuerza silenciosa e imparable de la flotación, diseñada por humanos. El pozo se convierte en un río vertical que eleva los mismísimos huesos de la pirámide. La balsa sube cada vez más alto a través de la oscuridad. Pero ¿cómo se descargan las piedras? Aquí es donde la ingeniería antigua se vuelve verdaderamente hermosa. La pirámide probablemente se construyó de adentro hacia afuera, como un volcán que se llena a la inversa. Dentro de la estructura en crecimiento, los constructores edificaron una serie de niveles de trabajo, plataformas y cámaras que se conectaban al pozo central a diferentes alturas. A medida que la plataforma flotante subía, llegaría a uno de estos niveles de aterrizaje preconstruidos. Los trabajadores estarían esperando allí. Deslizarían los pesados bloques de piedra de la balsa directamente al sitio de construcción interno. Las piedras nunca necesitarían ser arrastradas por el exterior. Llegarían perfectamente posicionadas en el corazón del nivel que se estaba construyendo. Luego, el ciclo se reiniciaría. Una vez descargada la balsa, los ingenieros tendrían que bajarla. Aquí es donde podrían intervenir esos misteriosos tapones de granito en las cámaras subterráneas. Estos podrían haber actuado como válvulas o grifos primitivos. Al retirar cuidadosamente un tapón, el agua drena del pozo central hacia una cámara lateral o túnel. El nivel del agua bajaría y la plataforma vacía descendería suavemente de vuelta al fondo. Los trabajadores en la base la cargarían con otro lote de piedras. Luego se abriría nuevamente la entrada de agua, el pozo se llenaría de nuevo y el elevador realizaría otro viaje. Se convierte en un proceso rítmico y predecible. Elevar, descargar, drenar, repetir. Piensa en lo que esto significa para la escala del trabajo. No se trata de elevar un bloque a la vez con gran esfuerzo. Basado en las dimensiones del pozo, aproximadamente 7 metros cuadrados y 28 metros de profundidad, los ingenieros han calculado que una plataforma flotante podría teóricamente elevar múltiples bloques de piedra simultáneamente, potencialmente moviendo decenas de toneladas por ciclo. Eso significa múltiples bloques moviéndose juntos en cada ciclo. El agua realiza el trabajo agotador. La mano de obra humana se centra en las tareas especializadas: extracción en cantera, tallado, carga y posicionamiento preciso. Este sistema convierte un problema logístico imposible en una operación manejable, casi industrial. Aprovecha la única fuerza abundante durante la temporada de inundaciones del Nilo, la presión del agua, para conquistar la fuerza que atormentaba a todos los constructores antiguos, la gravedad. Esta hipótesis cambia la imagen de la construcción de la pirámide de una escena de esfuerzo caótico y sudoroso a una de calma orquestada e ingeniosa. El ruido y la lucha están afuera, en las canteras. En el núcleo de la pirámide, el trabajo es silencioso, calculado y húmedo. La montaña no se construye de afuera hacia adentro, crece de adentro hacia arriba, con los materiales canalizados hacia su centro y luego elevados en una marea artificial. Es una forma completamente diferente de pensar sobre el pasado. Sugiere que la pirámide en sí no era un objeto estático que se construía, sino una máquina dinámica que se operaba. Y en el fondo de todo, en la oscuridad silenciosa, estaba un elevador impulsado por agua, esperando la próxima orden para elevarse. Escépticos y contraargumentos. Por supuesto, esta teoría hidráulica es un trueno en el mundo de la egiptología. Desafía las historias contadas durante generaciones.
Y con cualquier idea nueva importante, surgen preguntas fuertes y serias. Personas inteligentes la miran y dicen, un momento, escuchemos a los escépticos. Sus dudas son cruciales porque obligan a la teoría a demostrarse a sí misma. La primera y mayor pregunta es sobre el agua. Los críticos señalan que la meseta de Saqqara es un desierto. Incluso con lluvias estacionales, ¿podría el Jisr el-Mudir haber capturado suficiente agua para llenar un pozo masivo una y otra vez durante años? Argumentan que las inundaciones repentinas son impredecibles. Una mala temporada de lluvias podría detener todo el proyecto de la pirámide por un año. Depender de una fuente tan caprichosa para un proyecto de esta escala parece un riesgo enorme. ¿Apostaría un planificador maestro como Imhotep todo al clima? La segunda duda principal es sobre la sobreingeniería. Los bloques de la pirámide escalonada, aunque enormes, son más pequeños que los gigantes posteriores en Giza. ¿No podrían equipos de hombres con cuerdas, trineos y rampas haber hecho el trabajo? Construir una represa gigante, una instalación de tratamiento y un elevador hidráulico subterráneo complejo parece una cantidad increíble de trabajo extra. Algunos expertos preguntan, ¿no es esto resolver un problema que no existía? ¿Por qué construir una máquina de Rube Goldberg cuando una simple rampa podría haber funcionado? Luego está el problema de la evidencia directa. La arqueología ama una prueba irrefutable. Los críticos señalan con razón que ningún texto antiguo o inscripción describe un elevador hidráulico. No se han encontrado compuertas o válvulas de madera perfectamente preservadas en el pozo central. La teoría conecta puntos entre estructuras existentes, pero algunos piden pruebas más sólidas. Quieren ver la huella digital inconfundible de la máquina misma. Ahora, los investigadores que proponen esta idea tienen respuestas. No están ignorando estos problemas, están tratando de resolverlos. Primero, el tema del agua. Investigaciones paleoclimáticas, incluyendo el análisis de registros de inundaciones del Nilo y proxies climáticos regionales, indican que el periodo del Antiguo Reino experimentó patrones de precipitación diferentes a los de hoy, con evidencia que apunta a lluvias estacionales más confiables en la región de Saqqara. Las lluvias eran más confiables. El Jisr el-Mudir no esperaba un milagro. Estaba gestionando un recurso anual predecible. El agua estaba allí. Respecto al argumento de la sobreingeniería, ofrecen una perspectiva diferente. Esto no era solo un sistema de elevación. Era un plan integral de gestión del agua para todo el complejo sagrado. El embalse proporcionaba agua para miles de trabajadores, para hacer mortero, para enfriar y cortar piedra. El elevador hidráulico era una aplicación brillante de un sistema ya construido para múltiples tareas. Era eficiencia, no exceso. Y sobre esa evidencia faltante, argumentan que la evidencia ha estado mirando a todos a la cara durante un siglo. La represa inexplicable, el foso extrañamente sobredimensionado, el pozo central profundo y las cámaras de tapones de granito que parecen sistemas de drenaje. Ninguna pieza individual grita elevador de agua, pero juntas forman un cuadro que cobra un nuevo tipo de sentido. El sistema encaja con las huellas digitales de ingeniería dejadas atrás. A veces, la ausencia de un manual detallado es lo que sucede cuando una tecnología es tan revolucionaria que luego se olvida. El debate no ha terminado, pero así es como funciona la ciencia. Se propone una idea audaz, se prueba, se ataca y se refina. Esta teoría ha iniciado una nueva conversación, obligando a todos a mirar estas antiguas piedras con ojos frescos, preguntando no solo qué es esto, sino qué hacía esto. El cerebro maestro. El nombre de Imhotep resuena a lo largo de la historia. Durante miles de años fue recordado como un sabio, un sanador, un sacerdote. Siglos después de su muerte, los egipcios lo adoraron como un dios de la medicina,
una deificación que ocurrió más de 2000 años después de su muerte, durante el periodo tardío de Egipto. Este es el Imhotep legendario. Pero el hombre que estaba de pie en el polvo del desierto en Saqqara, observando cómo se elevaba la primera pirámide, era algo más inmediato. No era solo un pensador, era un ejecutor. La teoría hidráulica no disminuye su genio, lo redefine. Lo baja del pedestal mítico y le pone una herramienta de medición en la mano. Revela a Imhotep como el primer ingeniero civil documentado de la historia. Se enfrentó a un problema monumental. Un faraón quería un monumento diferente a cualquiera anterior, una escalera de piedra hacia la eternidad. Los métodos antiguos no funcionarían. Apilar escombros en una gran colina no era suficiente. Necesitaba un nuevo sistema. Imhotep no solo diseñó un edificio, diseñó un proceso. Observó todo el paisaje, el wadi que se inundaba con las lluvias estacionales, la roca madre bajo la arena, la enorme fuerza laboral que llegaba cuando el Nilo se desbordaba y la agricultura se detenía. Su genio consistía en ver cómo estas piezas separadas podían conectarse. Vio la destructiva inundación repentina e imaginó un embalse. Vio una profunda zanja e imaginó un filtro de agua. Vio un profundo pozo oscuro e imaginó un elevador. Esto no es arquitectura, es pensamiento sistémico a una escala colosal. Estaba gestionando geología, hidrología, mano de obra estacional y mampostería, todo como una máquina integrada única. Esto cambia su título de arquitecto jefe a maestro gestor de proyectos. Su trabajo no era solo dibujar la pirámide, su trabajo era resolver el rompecabezas de la física y la logística que haría posible la pirámide. Cómo alimentar y alojar a miles de trabajadores. El embalse proporcionaba agua. Cómo mover pesos increíbles sin maquinaria moderna. Se utiliza el principio de la flotabilidad, una fuerza tan antigua como el planeta. ¿Cómo coordinar esto durante 20 años? Se crea un ciclo repetible y fiable impulsado por la inundación anual. El monumento de Imhotep no es solo la piedra sobre el suelo. Su verdadero monumento era el sistema fluido invisible que lo hizo posible. Construyó primero con agua y la piedra siguió. Esta visión de Imhotep como ingeniero pionero también cambia cómo vemos todo lo que vino después. La pirámide escalonada no era una idea perfecta y terminada, era un prototipo revolucionario audaz. Era el primer intento de una nueva tecnología, prototipo revolucionario. Era el primer intento de una nueva tecnología. Si Imhotep y su equipo utilizaron con éxito el poder del agua para elevar bloques aquí, al comienzo mismo de la era de las pirámides, entonces se abre una puerta. Los constructores de pirámides posteriores en Giza y otros lugares no empezaban de cero, heredaban y refinaban una tradición tecnológica. Los bloques gargantuescos de la Gran Pirámide representan un desafío mucho mayor. ¿Podrían los sucesores de Imhotep haber desarrollado versiones más avanzadas de su elevador hidráulico? Es una pregunta que permanece sin respuesta. Pero si este sistema existió en Saqqara, habría establecido una base tecnológica sobre la que los ingenieros posteriores podrían haber construido. Saqqara se convierte en el punto cero. Es el lugar de nacimiento de una filosofía de ingeniería que podría haber definido una era entera. Al reimaginar a Imhotep como el primer gran ingeniero del mundo, vemos su pirámide no como una tumba estática, sino como la primera chispa brillante de una llama tecnológica que iluminaría el mundo durante siglos. El hombre se convirtió en un dios de la curación, pero su primer milagro fue un acto de ingeniería.